Hola, buenos días. Con ustedes, Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Estos días anda Trump por la península arábiga, no solo por Arabia Saudí, sino también por los países vecinos. Y acabo de verlo en la tele y el hombre está muy contento. Dice que ha hecho negocios por valor de 4.000 millones de dólares. Bueno, no sé yo qué negocios serán esos, no lo he mirado en detalle. Hoy quiero hablar de cuál es el origen del reino saudí, del país conocido hoy como Arabia Saudí, y de su relación con los Estados Unidos. Vamos a ir hacia atrás un poco y más que eso, hasta finales del siglo XIX. En aquel momento la península arábiga formaba parte del Imperio Otomano, o la mayor parte de la península arábiga. Los otomanos controlaban la costa oeste, la costa del Mar Rojo, y la costa este, la del Golfo Pérsico. De modo directo había allí gobernadores otomanos, mientras que el interior de la península lo controlaban de manera indirecta. Allí había tribus que luchaban entre sí y los otomanos pues favorecían a unas o a otras según la conveniencia del momento. La ciudad de Riyadh, en el Negev, estaba gobernada por una familia, la familia de los saudíes. Esta familia en el pasado había sido muy poderosa, pero hacia 1890 no atravesaba por buenos momentos. Otra familia rival, los rashidíes, los habían expulsado de su ciudad de Riyadh y se habían visto obligados a exiliarse en Kuwait. Kuwait, que también formaba parte del Imperio Otomano, pero los otomanos les permitieron instalarse allí. Y el hijo del emir de Riyadh, depuesto, llamado Abdulaziz, en cuanto llegó a la edad adulta, reunió partidarios y emprendió una expedición para reconquistar Riyadh. Esto lo consiguió en 1902. Y entonces, a partir de este año, tenemos al antepasado de la actual Arabia Saudí, el Emirato de Riyadh, gobernado por Abdulaziz, que es el abuelo del actual príncipe heredero bin Salman y el padre de Salman, el rey de Arabia Saudí. Si les extraña que un rey nacido en el siglo XIX todavía tenga hijos vivos, bien avanzado el siglo XXI, hay que decir que Abdulaziz tuvo muchas mujeres, algunas cuando ya era bastante mayorcito, y dejó muchos hijos, y ahora sus descendientes se cuentan por miles. Abdulaziz siempre se caracterizó por un buen conocimiento de la política internacional y por saber aprovechar las oportunidades que le brindaban los acontecimientos.
Y una de estas oportunidades se le presentó en 1903. En aquel momento, el Imperio Otomano estaba pasando por una grave crisis. Primero una guerra con Italia y después un ataque por parte de sus vecinos balcánicos, Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria. Estaba claro que enfrentado a tantos enemigos de forma simultánea, los otomanos no iban a poder hacer grandes esfuerzos en Arabia. Y entonces Abdulaziz aprovechó para invadir la provincia de Al-Hasa, que es la provincia que limita con el Golfo Pérsico, en la costa del Golfo Pérsico. En aquel momento, este territorio no tenía gran valor para los turcos y aceptaron su pérdida con resignación. Nadie podía imaginar que Al-Asa era el territorio más rico en petróleo de la península arábiga. Ya tenemos a Abdulaziz, que de emir de Riyadh se ha convertido en el sultán de Nejd y Al-Asa. Poco después se le presentó la segunda ocasión cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Los ingleses desde el principio hicieron todo cuanto estuvo en su mano por provocar un levantamiento de los árabes contra los turcos. Pero el hombre en el que concentraron sus esfuerzos no fue Abdulaziz, sino Hussein. Hussein era el jerife de Meca, el guardián de la ciudad santa, a donde todos los musulmanes tienen obligación de peregrinar una vez en su vida, al menos si tienen la ocasión. Su título estaba asociado a sus ilustres orígenes familiares. Los hashemitas son descendientes del bisabuelo del profeta Mohammed y habían sido jerifes de Meca durante prácticamente un milenio. Entonces los ingleses mandaron al famoso Loren de Arabia para convencer a Hussein, a Loren de Arabia y a otros muchos agentes. Le prometieron un reino árabe, un reino que comprendería no solo la península arábiga, sino también Palestina, Siria, Irak y Transjordania. Pues efectivamente Hussein levantó la bandera de la revuelta contra los turcos. Abdulaziz también se unió a la rebelión árabe, pero no hizo un esfuerzo militar comparable al de Hussein, porque él tenía otras cosas en mente. Finalmente, los ingleses obtuvieron la victoria en la Primera Guerra Mundial y los turcos fueron expulsados de todos los territorios árabes. Pero el problema es que los ingleses, que ahora dicen que hay que ser muy precavidos de cualquier trato que se haga con los rusos, porque los rusos no son de fiar, pues los ingleses, al mismo tiempo que habían prometido una cosa a Hussein,
También habían firmado el reparto de los territorios árabes del Imperio Otomano con los franceses. Y al mismo tiempo habían prometido a los judíos un hogar en Palestina. Y todas estas cosas pues eran incompatibles. ¿Qué ocurrió? Que Hussein se sintió engañado y defraudado. Se volvió un personaje incómodo para los ingleses. Lo que hicieron los ingleses fue dividieron los países árabes perdidos por los turcos en dos mandatos. Un mandato que comprendía Irak y lo que ahora es Jordania y Palestina para los ingleses. Un reino llamado el Hijaz para Hussein, que era la parte de Arabia costera con el mar Rojo y que comprendía las ciudades santas de Meca y Medina. Y el resto, es decir, Siria y el Líbano, para los franceses, bajo la forma de un mandato de la Sociedad de Naciones administrado por Francia. Su mandato, en el mandato británico, crearon dos reinos, el reino de Irak y el reino de Jordania, y colocaron en los respectivos tronos a dos hijos de Hussein. El actual rey de Jordania es un hashemita, descendiente de Hussein, pero en Irak la monarquía fue abolida. Estos dos reinos dentro del mandato británico, bajo la protección británica. Bueno, este fue el momento de Abdulaziz, que por una parte, cuando sus rivales, los rashidíes, que aún controlaban una parte del Hijaz en torno a la ciudad de Hay, se quedaron sin la protección de los turcos, pues los invadió y se anexionó su territorio. Y cuando Hussein se enemistó con los británicos y estos le retiraron su protección, pues invadió el Hijaz y expulsó a Hussein. Se proclamó rey de Nesh y de Hijaz y asumió el título que hasta entonces había tenido Hussein de guardián de los santos lugares. Esto aumentó mucho su poder porque los peregrinos, los miles de peregrinos que cada año visitaban Meca y Medina, hacían el viaje preceptivo, pues eran una fuente de ingresos muy considerables, que a partir de entonces fue a parar a las manos de Abdulaziz. Sin embargo, en 1929 sabemos lo que ocurrió, el crack de la bolsa de Nueva York y el comienzo de la crisis de los años 30. Con lo cual el número de peregrinos bajó de un promedio de 100.000 al año a unos 40.000. Abdulaziz, en su remoto rincón del mundo, se vio afectado seriamente por la crisis del 29. Y ahora tenemos que hablar del petróleo. El valor del petróleo había quedado de manifiesto durante la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que los famosos taxis del general Gallieni en 1914, cuando organizó un convoy con los taxis de París para
transportar tropas al frente. Fue la primera ocasión en la historia en que el transporte motorizado jugó un papel importante en el resultado de una batalla. Y a partir de ahí, pues se generalizó el uso de vehículos de motor. Y aparte de eso estaban los aviones, estaban los submarinos, estaban los tanques que aparecieron en 1916. Es decir, que la Primera Guerra Mundial fue muy voraz en el consumo de combustible. Los aliados tenían más acceso al petróleo que los alemanes, que las potencias centrales, porque las fuentes de petróleo que eran conocidas entonces y rentables, pues estaban en el Golfo Pérsico, en Irán, en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, hay quien dice que fue una de las causas de que Alemania perdiese la guerra. Alemania tenía dificultades no solo para obtener petróleo, sino también una gran variedad de materias primas, pero de esto hablaremos en otra ocasión. En 1920 hubo una conferencia llamada la Conferencia de San Remo, en la que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial hablaron de petróleo y se repartieron los recursos petrolíferos conocidos del Imperio Turco. Pues las compañías petroleras británicas se llevaron la parte del león. También la Dutch Oil Company, que era holandesa, y otras compañías europeas, pero a los americanos no les dejaron nada. Por aquel tiempo se descubrió petróleo en Bahrein y los consejeros de Abdulaziz lo convencieron de que en su reino también debía de haber petróleo. Y él encargó la prospección a los americanos, que después de varios intentos en el año 1938 encontraron petróleo en una cantidad económicamente rentable y empezaron a producir en el pozo Dannam número 7. Quiere decir que antes abrieron otros 6 que no fueron exitosos. Una cantidad de 1.500 barriles al día, que es ridícula si lo comparamos con los millones y millones de barriles que produce cada día Arabia Saudí. Bueno, entonces estalló la Segunda Guerra Mundial y la compañía que había descubierto este pozo, que en principio era una compañía de California, creó su sucursal en Arabia, que ahora es la conocida como Aramco, Arabian American Oil Company, que es una de las grandes petroleras del mundo. Cuando los aliados finalmente obtuvieron la victoria, los llamados tres grandes, Churchill por Gran Bretaña, Roosevelt por los Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética, se reunieron en Yalta. Pero a la vuelta de Yalta, el presidente Roosevelt decidió entrevistarse con el rey Abdulaziz. Y la entrevista tuvo lugar un
14 de febrero, día de San Valentín. El 14 de febrero de 1945, a bordo del barco de guerra que había traído a Roosevelt desde los Estados Unidos, el crucero Quincy, en el gran lago Amargo. Este lago está en el canal de Suez, donde se usa como zona de maniobra para hacer girar los barcos, para adelantar, para dejar paso a otro buque. Y allí concluyeron la alianza entre Arabia Saudí y los Estados Unidos, que dura hasta nuestros días, y que básicamente dice que Arabia Saudí le garantiza a los Estados Unidos un suministro constante de petróleo y unos precios del petróleo razonables, a cambio de la protección de Estados Unidos, y que en la actualidad es más compleja, porque gran parte de los beneficios que obtienen los saudíes con las ventas de petróleo se reinvierten en los Estados Unidos, bien en la forma de compras de armamento o de deuda americana o de otras inversiones. Y una alianza que Biden puso en peligro cuando se empeñó en acusar a Mohammed bin Salman del asesinato del periodista Khashoggi, y provocó un enfriamiento de las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, que ahora parece que Trump está dispuesto a solventar y a volver a este entendimiento forjado hace ya 80 años y que también le ha ido a los Estados Unidos y también a Arabia Saudí. Recordemos solamente la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. La operación tan enorme y tan gigantesca que montaron los americanos para reconquistar Kuwait y dejar a Arabia Saudí a salvo de todo peligro. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si les quieren dar al botón me gusta, se lo agradezco todavía más. Y si se suscriben, mi agradecimiento será inenarrable. Hasta la próxima.